Hola queridos amigos, estamos con el Colibrí, les saluda, estamos en Chela y el Colibrí y estamos en su sección Cuéntenos su historia. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Aquí tenemos a Esteban Pico y también tenemos a Duan Steven Ramírez. Por favor, nos dicen sus nombres otra vez y a qué se dedican. Mi nombre es Duan Steven Ramírez Arcia, yo soy politólogo en la Universidad de Antioquia y también estudiante de Ciencias de la Información de la misma universidad. Bueno, buenas tardes. Ah, Mi bueno, nombre, perfecto. como ya lo indicó Roberto, es Sergio Esteban Pico. Soy politólogo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Muy bien. Y yo soy el Colibrí y estoy aquí para conversar con ustedes. Vamos a hacer una charla muy especial, muy relajada entre amigos y es algo que nos preocupa a todos. Vamos a analizar, ustedes que son especialistas en la política, en ciencias políticas y como politólogos, cuéntenos cómo podemos explicarle a las personas que quieren una explicación, que quieren algo claro, cómo fue que llegamos a esto que estamos viviendo en Colombia. ¿Por qué estamos sufriendo estos paros? ¿Por qué estamos sufriendo estas especies de ataques a la economía, ataques a las vías de comunicación, ataques a nuestra propia cultura? Porque lo que están haciendo es como destruyendo el país y es como cuando usted pelea con la mamá y empieza a destruir la casa. A ver, vamos a darle la palabra a Duan primero y luego a Esteban. Yo pienso que es una buena comparación, aún así no es igual. Hay muchas diferencias. Entonces, hay que tener cuidado de pronto a veces con esas formas de generalizar ciertas cosas. En la Casa Colombia como tal, suceden muchísimas cosas y todas esas cosas que suceden son demasiado complejas. En un sistema están llenas de muchos actores, con muchos intereses, con muchos conflictos y con una historia propia. Entonces tiende a ser como a veces es malo reducirlo, simplemente como a un ejemplo de que el presidente es mi papá y los hijos somos nosotros los ciudadanos. O sea, es válido hasta cierto punto, pero no es la forma a veces más adecuada de tratar los problemas tan complejos que tenemos en el país hoy. Entonces, y las cosas hay que llamarlas como son. Es decir, un secuestro es un secuestro, ¿cierto? Y eso es un delito. Y una protesta y una manifestación es una protesta y una manifestación. No tiene nada que ver con un delito. Es de hecho constitucional, es un mecanismo legal y tiene que ver con todo el tema de la participación ciudadana, que es totalmente válida y que es un derecho histórico y yo diría que es el derecho de los derechos. La participación es esencial para adquirir cualquier otro derecho. Entonces, pienso yo que eso hay que tener cuidado con esas a veces comparaciones para no caer de pronto en lugares comunes o llegar a generalizar situaciones demasiado complejas. Entonces, quería pues también mencionar el tema de por qué tenemos este momento hoy, que tenemos un país que ha tenido una historia perversa, o sea, es decir, desde sus orígenes, a nivel institucional y a nivel ciudadano, pues hemos pasado por muchas cosas. Entonces, hablar sobre lo que sucede hoy nos lleva a hablar a muchas circunstancias del pasado que se han recogido hasta el día de hoy, que tendríamos entonces que empezar a hablar específicamente de qué, del gobierno actual, de los gobiernos anteriores, o de la crisis que ha habido en general con el tema de la violencia, la guerrilla, el conflicto armado. Son muchos temas, o sea, son demasiadas cosas que tendríamos que empezar a reducir y empezar a conversar. Perfecto. Esteban Pico, ¿qué nos puede decir? Con Roberto abordando, pues me parece un poco también, retomando lo que dice Duan, la metáfora, como él lo mencionaba, sobre el hogar, hasta cierto punto es válida. Retomando lo que dice Duan, la historia de Colombia exactamente ha sido muy compleja. Políticamente en este momento estamos atravesando un punto de inflexión bastante marcado, que es una tendencia latente en América Latina. Lo podemos ver en casos como Perú,
Guatemala, han sido como los más relevantes hasta el momento, propiamente Colombia, y pues también en México, sus elecciones municipales han sido también marcadas por un componente de rebeldía, de acción ciudadana bastante grande, donde el voto de castigo se ha manifestado de una forma bastante radical. A ver, Duan, entonces las personas comentan que es la izquierda la que se quiere tomar a Colombia, porque es una campaña que viene desde Rusia, desde la caída del muro de Berlín, desde que hubo la perestroika, todo esto viene porque como no dio resultado el comunismo en esa parte del antiguo continente, entonces están tratando de hacer un nuevo imperio, entre comillas, de la izquierda aquí en Sudamérica. ¿Por qué no nos comentas un poco qué opinas al respecto? Y luego tiene la palabra Esteban. Bueno, eh, el fantasma del comunismo. Eso es muy recurrente. Hay muchas cosas que tratar ahí. Bueno, la primera es que el mundo bipolar se acabó. Es decir, ese mundo queda dividido entre el capitalismo y el comunismo, que eso es un relato que se da por allá entre finalizando la Segunda Guerra Mundial y más o menos llegando a los 90, cuando se cae el muro de Berlín. En ese preciso momento, pues ese periodo histórico es el que llamamos Guerra Fría y el que hablamos pues de el enemigo comunista, el tema del capitalismo, los dos imperios que ejercían influencia sobre el mundo y que tenían un proyecto también hegemónico, discursivo, ideológico y económico, ¿cierto? Pero a partir de los 90 todo cambia y se van dando otras situaciones mucho más complejas y mucho más raras y novedosas. Y es que empezamos a entrar por ejemplo, a la nueva era de la información. Esta era tecnológica que hace que todo cambie de alguna manera y al mismo tiempo no, que se modifiquen esos discursos, pero que vaya cambiando todo. Y que no se lleven a cabo esos proyectos. Por ejemplo, el comunismo, ese proyecto se fue abajo. Naturalmente hubieron una serie de revoluciones en Europa y circunstancias que llevaron a que eso fallara. Hoy hay países comunistas, sí, pero hay matices. Para entenderlos hay que empezar a estudiarlos para poder saber si a cabalidad se cumple con esa idea que proponían por allá teóricamente del comunismo. Cuando digo teóricamente es así, rigurosa. Esas ideas económicas sobre la propiedad privada y sobre la economía, sobre el mercado, eso habría que estudiarlo en cada caso. Por ejemplo, en Cuba, podemos hablar de una sociedad comunista, pues sí, hablemos de algunas cosas, pues, o sea, que no existe la propiedad privada, que no hay mercado, etcétera, un montón de circunstancias que sí se cumplan para que se dé ese estado que hablamos de comunismo, ese asunto de ese fantasma, ¿cierto? De ese proyecto. Pero si comparamos, por ejemplo, China es una cuestión súper, súper compleja. Y quiero decirlo así, no sé, mi compañero que puede agregarle también, el colega, a esta conversación sobre el tema de que algunos dicen que China ni siquiera es comunista, es como un capitalismo de Estado. Y Rusia también hace parte ya de no sé, otras circunstancias, otras modificaciones institucionales que no necesariamente tienen que ver con esa teoría, que se van dando otras circunstancias. Por ejemplo, en Venezuela nunca se abolió la propiedad privada, ni de forma constitucional, para hablar de un país como tal que cumpliera con eso que proponía Marx, ¿cierto? Desde el Capital y desde el manifiesto del Partido Comunista y un montón de cosas. Desde los marxistas digamos, los más radicales. Entonces, yo creo que habría que matizar también eso, ¿cierto? Y entonces vamos a venir hoy a lo que pasa en Colombia. ¿Qué es lo que pasa con la injerencia? Pues resulta que todos los países han tenido injerencia en todos los países y más si son imperiales. Entonces, no nos vamos a desconocer que Estados Unidos tiene una injerencia muy fuerte en Colombia. De hecho, yo no sé cuántas bases tenga, pero tiene muchísimas bases militares. Eso ya es una cuestión imperial, eso ya es dominar, eso ya es controlar. Entonces, nosotros decimos que Rusia o Venezuela tiene injerencia en Colombia, y yo digo que no.
No por un simple hecho, porque hay una doctrina desde Estados Unidos, que es la doctrina Monroe, que es muy clara, que ejerce mucha influencia sobre toda Latinoamérica y que a nivel político es clara y que busca hacer presencia y hacer en esa doctrina, pues como que nosotros estemos al servicio de él, de Estados Unidos, ¿cierto? Por ser su forma, o sea, geopolíticamente su zona de influencia, digámoslo así. Para que Rusia o China tengan una influencia aquí, territorial o geopolíticamente fuerte, tendría que ser a través de la economía, pero no a nivel, no podemos decir eso a nivel de, todavía con pruebas como a nivel político, como que un chino esté financiando las elecciones de tal político o un ruso esté metiendo plata para eso, no tenemos pruebas. Es decir, esas cosas sean posibles en el campo internacional, pero mientras no hayan evidencias, eso es algo por comprobar. No es algo de lo que tengamos que tener miedo nosotros de caras a unas elecciones en el 22, como pensar que Venezuela está financiando cuando Venezuela pues tiene un embargo ni el hijo de madre, especialmente los políticos del régimen de Chávez, pensando que pueden sacar muchísima plata para meterle a la protesta social, y eso pues hay que ponerlo también en duda. ¿Qué opinas, Esteban? Bueno, retomando un poco los casos que planteaba el colega, de China se ha especulado mucho, se ha teorizado mucho. Podría decirse que es un régimen mixto en el que políticamente se aplican muchos postulados del comunismo, una ortodoxia bastante fuerte, de suerte que vemos como el señor primer ministro Xi Jinping se ha perpetuado en el poder y lo ha hecho prácticamente dando un golpe de facto dentro del mismo Partido Comunista Chino. Sus políticas draconianas hacia Taiwán y sus proyectos militaristas, sobre todo en la zona de Cachemira, nos podrían dar una perspectiva bastante clara de que su política sí es ortodoxa al nivel comunista, mientras que en los mercados sí ha manejado un sistema mixto donde ve que la mejor forma de generar riqueza y movimiento industrial es a través del capitalismo. Retomando ya el caso de América Latina, en cuanto a las injerencias militares, injerencias económicas, muchas veces son cuestiones que no se domina en tema al público por sus mismas caracteres de seguridad nacional o su carácter de secreto entre los estados. En cuanto a la financiación que puede llegar o no de Venezuela, pues es muy posible que no sea tan grande como se diga, pero sí hay que tener en cuenta que algunas facciones de la protesta social, no digo todas, pero sí han permeado y sí han infiltrado algunos violentos y algunos vándalos esta protesta y sí se ven financiados, de pronto no por Venezuela, pero sí me atrevería a decir que por grupos narcotraficantes y terroristas de nuestro territorio, bien sea el ELN, las BACRIM, bien sea la nueva Marquetalia. Digamos que Colombia tiene un gran frente de combate en este aspecto y son sus propios enemigos internos, que de suerte que de vez en cuando sean aliados del régimen de Maduro, del régimen de tránsito en la frontera. Bueno, eso es algo más coyuntural, pero sí creo que hay una financiación, sobre todo en el caso de Cali. Si vemos esta parte del Valle del Cauca y del Valle, incluso más hacia el sur del país, es una zona estratégica para el narcotráfico. De suerte que desestabilizar la seguridad y hacer que los recursos policiales y militares se enfoquen en un solo lado les permite que sus rutas y su comercialización del narcotráfico sea mucho más fácil. Bueno, Zonas y como que, el Cauca y Nariño son vitales para este comercio ilegal. ajá. O sea que realmente, como dijo Duan,
De pronto Venezuela no tiene la capacidad económica para hacer esa campaña de, de expansión del comunismo, pero sí las guerrillas porque ellos tienen mucho dinero, pues por todas las cosas que han hecho. Tienen dinero no ilícito, no lícito, pero se puede utilizar para hacer esta campaña. ¿Qué opina Duan al respecto? Es que hay muchos actores, o sea, es un escenario bien complejo en el cual estamos hablando de territorios que tienen corredores estratégicos del narcotráfico, teniendo en cuenta que por ahí está el puerto de Buenaventura, ¿cierto? Por donde seguramente sale muchísima droga. Entonces, sí, claro, ahí hay un panorama totalmente complejo. Y también lo hay alrededor del Urabá, también lo hay alrededor de la costa, también lo hay alrededor de la frontera con Venezuela, porque por ahí salen todos esos cargamentos de coca hacia el extranjero. Pero yo entrar como a estigmatizar a los quienes están haciendo hoy una protesta o están haciendo una demanda social, reclamando unos derechos sobre al Estado, no está, también eso hay que matizarlo, no está del todo bien. Porque si vamos a eso, pues tendríamos que entender que nosotros tenemos estados de alguna manera muy permeados por el narcotráfico, gobiernos muy permeados por el narcotráfico, y eso hay que decirlo, o sea, no solo se trata de hablar de gente civil que está promoviendo el desorden a través del dinero del narcotráfico, también hay un Estado que se ha beneficiado y un gobierno que se ha beneficiado del narcotráfico. Y hay gobernantes y sectores políticos totalmente metidos en eso. Y no solamente se trata de el cartel de los soles en Venezuela, sino que también se trata de sectores aquí que gobiernan hoy. También pasa en México. Entonces nosotros somos eso que llaman y dicen muchos narcoestados. Estados que de alguna manera se benefician o gobiernos que se benefician también de ese dinero del narcotráfico. ¿Y cómo se benefician? Muy simple. Esas campañas de esos políticos, hoy que estamos de cara a las elecciones del 22, es políticos que entran a financiar sus campañas con dineros del narcotráfico. Y a la final son cooptados por ese narcotráfico o por esos jefes del narcotráfico, quienes les van a decir, vea, yo le di esa plata para la campaña, usted llegó allá, usted me tiene que favorecer, muy simple. También lo hacen los empresarios y lo hacen, o sea, de forma legal e ilegal. También lo pueden hacer con sectores de grupos armados, también pueden decirle a los grupos armados financiarlos para que también lleven a la inestabilidad. Por eso digo que el escenario en el que vivimos es un escenario muy complejo, en el cual yo sí le puedo decir que uno de los problemas más grandes en este país es el narcotráfico. No solamente hablando de la gente del común que emprendió en ese negocio ilegal y que de alguna manera está buscando beneficiarse en ese espacio con, con ataques, con inestabilidad institucional y un montón de cosas. También lo hacen los políticos que están muy permeados por esa situación. Entonces, insisto, es un escenario bien complejo en el que nosotros constantemente nuestra obligación como ciudadanos, como personas, como politólogos, como profesionales, en lo que sea, siempre es estar masticando muy bien lo que nos dicen, ¿cierto? Para no terminar dándole la razón de pronto a lo que no tiene la razón y lo que no es, y más en el escenario de la política, porque tenemos que encontrar unas fuentes adecuadas de información para estar informándonos, para no caer en engaños, porque en general, yo insisto mucho, este escenario es demasiado enredado y hay que empezarlo a coger con cuidado, para no tener que decir que todas las personas que están en la calle hoy exigiendo sus derechos, que están participando activamente, que no están vandalizando la propiedad privada y que están diciéndole al gobierno, es que necesitamos de educación, es que tenemos hambre, es que entramos en pobreza, es que estamos viviendo una situación además de la pandemia, pues de desigualdad sistemática desde por allá, desde los 50, sectores campesinos, populares, barrios en general que están demandando unos derechos. No llegar a caer en eso también, pero que de todo hay, de todo hay. Sergio, ¿qué piensa sobre la destrucción que hemos tenido en estas manifestaciones que dicen que no son los que están haciendo las manifestaciones, sino otros grupos
que se están filtrando, pero igualmente a veces los manifestantes no hacen nada, no dicen nada. Y con respecto a lo que hablaba Duan, sería entonces una vía la legalización de la droga aquí en Colombia para acabar con ese negocio de las drogas. ¿Sería una buena opción la legalización?